Buenos días, oyentes. En el podcast de hoy tenemos dos invitados estrellas de la educación, quienes nos van a estar contando sus aportes hacia la misma. Muy buenos días, me presento, soy Josep Lancaster. Para la gente que no me conoce, que desconoce respecto al tema, soy un reformista de la educación pública. Nací el 25 de noviembre de 1778 en Londres, lo que es Reinos Unidos. Estoy muy agradecido de que me dejen formar parte de este debate, abordando lo que es la educación, que es algo sumamente importante en lo que es el pasado, el presente y el futuro. Bueno, yo lo que hago es romper un poco con el modelo tradicional en el que únicamente el docente podía transmitir sus saberes a los alumnos. Bueno, para comenzar me gustaría partir de lo que es el contexto histórico. Los sucesos históricos que abordan mi época es la Revolución Francesa e Industrial, que fueron dos partes de la historia que quedaron muy marcados, ¿no? Quisieron que se empezara a pensar un poco la educación más que sea para todos, ya que las ideas de igualdad y de libertad así lo exigían. Se necesitaba un poco organizar las poblaciones, hacer cumplir más reglamentos. A partir de estos sucesos fue algo que la educación estuvo tomando mucha importancia. Bueno, en lo que es este contexto ya mencionado anteriormente, ¿no? En mi época para lo que se educaba era para formarse más autónomos las personas. Se educaba también lo que es la lectura y la escritura, las habilitaban para poder entrar en contacto con las sociedades semipolíticas, ¿no? Ya entraba acá en cuestiones políticas un poco más desestructurada, o sea, saliendo un poco de lo que es la obediencia, la obligatoriedad, la centralidad, como en otras épocas. La manera de educar era bastante diferente. Los niños aprendían un contenido a través de un par de ellos, o sea, a través de otro niño que hacía de ayudante, de monitor, que esté en un nivel más avanzado que él. Pero también se podía llegar a correr el riesgo de que el monitor, o sea, este ayudante, fuera un poco más importante que la postura, o sea, la figura centralizada en lo que es el maestro. O sea, se tenía en cuenta también que podía llegar a pasar que este ayudante corra un poco al maestro del lugar y se centre él como la figura importante dentro de lo que es el aula. En mi época, la educación se llevaba a cabo en la escuela La Castellana, que son aulas globales donde se pueden encontrar hasta 100 alumnos. Por eso es tan importante la función del monitor, del ayudante, ¿no? Para poder llevarse a cabo. Qué interesante todo lo que contás. ¿Te gustaría agregar algo más? Quiero agradecer y mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando. La verdad que esto es algo muy renovador, muy moderno para lo que es mi época. El habernos encontrado en el tiempo, formar parte de este debate, fue súper enriquecedor. Me llevo muchísimas cosas de lo que es el presente, el futuro, y nada más que agradecido de que me hayan dejado formar parte. Muchas gracias por todo lo compartido. Ahora nuestra otra estrella nos va a compartir algunos de sus aportes. Buenos días, mi nombre es Joan Henrik Pestalozzi y soy un influente pedagogo, educador y reformista suizo nacido el 12 de enero de 1746. En primer lugar, les quiero agradecer el privilegio de tomarme en cuenta para este debate, el cual tendremos el honor de hablar sobre mis aportes a la educación, ya que sostengo firmemente la importancia de los mismos. Al igual que Lancaster, me gustaría comenzar hablando sobre el contexto histórico. Antes de comenzar mi recorrido como un pedagogo educador, a mis 23 años organicé una finca de explotación agrícola que no llegó a tener éxito.
Entonces fundé allí una empresa industrial textil con niños pobres a los cuales di educación e instrucción. Pero pocos años después, en 1780, esta iniciativa también fracasaba. Y entonces, para poder subsistir, me dediqué a ser un escritor. Mis comienzos a la educación son tras la Revolución Suiza de 1798. Y es allí que el gobierno suizo confía en mí para que colabore políticamente en la educación de los huérfanos de guerra y niños pobres de la región. En 1799 comienzo a trabajar como maestro en una escuela pública. Y es en 1800 donde fundo una institución educativa privada. Mi obra maestra de vida fueron los principios educativos, los cuales perfeccionaban el desarrollo de la observación, la formación integral del hombre y la dedicación del profesor a la enseñanza. Defiendo la individualidad de los niños y niñas y creo que deben aprender a base de la experiencia. Por ello, el docente debe estar preparado para buscar y lograr el desarrollo integral del niño, preparándolos y educándolos para vivir en comunidad. Sostengo que el mejor método de enseñanza a los niños es por medio de la experiencia. Mis principios pedagógicos partían de la naturalidad. Solo la educación podía realizarse conforme a la ley. Es decir, es preciso que el niño esté libre para que pueda actuar a su modo en el ambiente. Otro de mis principios fue la educación elemental, la que debía partirse de la observación de las experiencias, los intereses y las actividades educativas. Es decir, la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiriera conocimientos y aptitudes, sino que desarrolle las fuerzas de su inteligencia. También incluí la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de la educación integral. Bueno, esos fueron algunos de mis aportes hacia la educación. Espero que les hayan servido. Es corto este podcast y no me alcanza para profundizar, pero espero que todo esto que les haya compartido les haya sido de ayuda. Ahora sí, para cerrar, me gustaría agradecerles por tenerme en cuenta. Como ya mencioné, para mí es todo un privilegio poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes y compartirles mi camino como educador y pedagogo que tanto marcó en la actualidad como veo. Estoy conmovido de que mis escritos les hayan servido tanto. Les mando un abrazo y hasta la próxima.